Es una clase corta donde, bueno, ustedes recién están incorporando conocimientos de anatomía, de fisiología y bueno, vamos a ver cómo vemos por el ultrasonido distintas estructuras anatómicas y vamos a ver un poquito de patología como para hacerlo un poco más entretenido, pero no se les va a examinar nada de todo esto en profundidad en cuanto a la patología, pero sí tienen que saber cómo se ven las estructuras normales. Bueno, para entender lo que vemos, entender el ultrasonido, tenemos que empezar con ciertos conceptos de física, ¿no? El ultrasonido lo entendemos como un conjunto de ondas sonoras, acústicas, que atraviesan los distintos tejidos. Ustedes van a ver que nosotros siempre hablamos de las ondas o de los transductores y de frecuencias que se miden en megahertz. Usamos, por ejemplo, para ecografía una sonda de oftalmología de 10 megahertz. En ecografía abdominal se usa una sonda de 4 o 5 megahertz, de menos frecuencia. Y para hacer ultrabiomicroscopías usamos sondas de más frecuencia, de 35 o 50 megahertz. Entonces, ustedes tienen que entender algo que es básico, que cuanto más frecuencia tengan, a mayor frecuencia, van a tener mayor resolución, pero menor penetración. Por eso es que con una sonda que usamos para ver, eh, hacer ecografía ocular, no podemos ver, hacer una ecografía abdominal. ¿Por qué? Porque esa sonda que usamos en oftalmología tiene mucha frecuencia, nos permite ver no en profundidad, sino más en superficie, pero estructuras con más alta resolución. Y el gráfico que explica todo esto, espero ser clara y no aburrirlos con física, es este. Ustedes fíjense, acá tenemos esta distancia y esta que es igual. Esto es para que lo entiendan. En esta distancia, fíjense, tenemos una onda o ciclo, 2, 3 y 4. Acá también tenemos 4, pero podrían entrar 10. Entonces, si entendemos la resolución como el mínimo espacio que necesitamos para que dos estructuras que están juntitas se vean muy cercanas, se vean como separadas, si definimos así el término de resolución, vamos a ver que esto de acá va a tener más resolución que esto, ¿sí? Es decir, acá vamos a tener mayor frecuencia porque vamos a tener mayor capacidad, mayor cantidad de ondas en esta misma distancia, por ende vamos a tener menor espacio de separación y por eso vamos a tener mayor resolución. ¿Y por qué vamos a tener menos penetración? Porque la cantidad de onda genera energía que también se pierde. Entonces, parte de esa energía, como se pierde, no penetra tanto. Esto sería una explicación básica, simple, de cómo funciona el ultrasonido y las distintas frecuencias para que ustedes lo tengan presente. Esto sí es importante y lo tienen que saber. El esquema de un ecógrafo, vamos a ver. Un ecógrafo consiste en esto: un aparato que genera un pulso eléctrico. Ese pulso eléctrico, esa energía eléctrica viaja a través de un cable, llega a la pieza de mano. Y acá en el extremo de la pieza de mano hay un transductor que convierte esa energía eléctrica en energía mecánica. Se atraviesa, es decir, acá se generan las ondas acústicas o mecánicas. Atraviesan estas ondas el ultrasonido todos los tejidos, vuelve llevando la información y nuevamente acá la energía mecánica se transforma del transductor en energía eléctrica que llega otra vez al equipo y el software reconstruye lo que llamamos el ecograma, que es la imagen que nosotros vemos. Los tipos de lesiones básicas que vamos a encontrar son tres: las lesiones puntiformes, las lesiones sólidas y las lesiones de membrana. En base a estos tres tipos básicos de lesiones, vamos a ver todas las estructuras normales y patológicas que tiene nuestra especialidad. Vamos a empezar, como vamos de adelante, anterior a posterior, por la ultrabiomicroscopía.
porque nos permite evaluar, como ven acá, la córnea, la cámara anterior, el cristalino, esto es un ojo normal. Esto que es el iris, el cuerpo ciliar y fibras zonulares que las vemos acá. Esto es un corte que hacemos de sulcus a sulcus para ver en una primera aproximación, es lo primero que hacemos cuando hacemos un VM, para ver todas las estructuras de manera general. En condiciones normales van a encontrar esto que es la córnea, donde la vamos a ver como dos imágenes de membrana que se ven acá, de alta reflectividad, y una zona interna hipoecoica o anecoica que corresponde al estroma. Esto que vemos acá corresponde al epitelio, vemos la membrana, el estroma acá abajo y la membrana de Descemet y el endotelio, que se ven como una estructura única, salvo en condiciones patológicas, que después vamos a ver que se ven como estructuras separadas, ¿sí? Si no vemos epitelio, Bowman, estroma y Descemet y endotelio como una estructura única. Vemos la cámara anterior, que en condiciones normales también se ve como un espacio hipoecoico o anecoico. Acá vamos a ver el cristalino, que también esto es un cristalino normal, no es cataratoso. Vamos a ver esta línea de más reflectividad. Cuando hablamos de más reflectividad o menos reflectividad, lo vamos a ver. Cuando es más reflectivo, lo vamos a ver más blanco. Cuando no tiene reflectividad, lo vamos a ver negro, como es esta estructura de un cristalino que no está cataratoso. Vemos cápsula anterior, cristalino, cápsula posterior. Vemos el iris, donde también vemos una imagen de más reflectividad, esto corresponde al epitelio posterior, epitelio anterior y toda la parte interna del iris. Y bueno, el cuerpo ciliar que ahora vamos a ver en más detalle. Entonces, este es un ojo normal con un corte, como les decía, de sulcus a sulcus, y para ver en detalle los distintos cuadrantes utilizamos otros cortes, que son estos, por ejemplo, un corte longitudinal que nos permite evaluar en más detalle la córnea, el ángulo iridocorneal, el iris, el cuerpo ciliar, las fibras zonulares y parte del cristalino. Si alguno tiene alguna duda me puede escribir y se las respondo. Bueno, vamos a empezar por acá. Como les decía, acá vemos un ojo normal, donde vemos en la córnea, vemos dos imágenes, el epitelio, el abóman, el estroma y el endotelio, con la Descemet que se ve como una única estructura. Pero en condiciones patológicas vamos a ver que el estroma, como vemos acá, tiene una zona de más reflectividad, que esto correspondía a un cuerpo extraño corneal. Ustedes me dirán, no hace falta pedirle un UV en el cuerpo extraño corneal porque lo vemos en la lámpara. Es cierto, pero este cuerpo extraño corneal veíamos en la lámpara de hendidura, que era muy profundo, entonces le hicimos una ultrabiomicroscopía para ver la profundidad y si llegaba y penetraba la cámara anterior. Y efectivamente, fíjense, atravesaba todo el estroma, por eso el estroma no se veía como una estructura hipoecogénica, sino que se veía con más reflectividad. Esto era el cuerpo extraño, que se veía con muy alta reflectividad, y veíamos que protruía, rompía el endotelio y protruía hacia la cámara anterior. Esto era importante verlo porque, bueno, para ver el abordaje de esta lesión y cómo extraerlo, era necesario saber si realmente llegaba a la cámara anterior. ¿Sí? Y acá, como les decía, esto es otra, no importa la patología que sea, pero fíjense, yo les dije que la imagen de membrana posterior que tenemos en la córnea corresponde al endotelio y a la Descemet, que se ve como una estructura única, salvo en condiciones patológicas. Como vemos acá, hay un desprendimiento de la membrana de Descemet, localizado. También podemos evaluar la cámara anterior, que como les dije, en condiciones normales, no se ven ecos en su interior, y acá vemos un paciente con IPEMA, que había tenido un traumatismo contuso, como se ve en la ultrabiomicroscopía, donde vemos una cantidad importante de ecos puntiformes en toda la cámara anterior. Pero eso no es lo más importante, porque no pedimos UV para ver el IPEMA, porque nuevamente lo vemos en la lámpara de hendidura. Pero en este paciente sospechábamos un retroceso del ángulo en un sector, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver en más detalle.
Entonces, nos permite ver también el ángulo iridocorneal, nuevamente es un corte general, sulcus a sulcus, y vamos viendo después todos los cuadrantes, hora 12, hora 6, hora 3 y hora 9. Y acá vemos un ángulo iridocorneal normal. Vemos la córnea, como les dije, una imagen de membrana anterior, la otra posterior, el estroma con menos ecogenicidad, el iris, el contacto del iris con el cristalino, la zónula, fibras zonulares, cuerpo ciliar y el ángulo. Para medir el ángulo, ver si está abierto, si está cerrado, si es estrecho y qué configuración tiene, hay una estructura que hay que reconocer siempre en la ultrabiomicroscopía, que es el espolón escleral, que no es más que un pedacito de esclera que vemos acá, que se ve como esta línea de alta reflectividad. Y es una estructura anatómica muy importante para poder medir el ángulo. Como vemos acá, esto es un ángulo que está abierto. Y este es un ángulo que está con un retroceso, ¿sí? Ustedes ven, el espolón escleral estaría por acá y hay todo un retroceso que se produce por una rotura entre las fibras circulares y longitudinales del cuerpo ciliar y produce esto. Fíjense, está todo desgarrado. ¿Sí? Esto es un retroceso traumático del ángulo que correspondía a este paciente que había tenido un traumatismo contuso con IP. Entonces, continuamos con ultrabiomicroscopía y el estudio de los ángulos y vemos acá que tenemos, acá me sale la fotito y no puedo ver bien la imagen. Este es un iris plató. Bueno, acá ven que tenemos un ángulo estrecho, ¿sí? Acá vemos un ángulo abierto, ¿no? Como ven acá, tenemos el espolón escleral y vemos que este ángulo, no importa ahora las medidas, no se las vamos a tomar, ya lo verán más adelante, es un ángulo abierto. Y este ángulo, como vemos, es estrecho. Y este otro también es estrecho. Si marcamos el espolón escleral acá, vemos que también es estrecho. Pero fíjense que la configuración de este ángulo con respecto a este es muy distinta. ¿Por qué? Fíjense la curva que hace este ángulo acá, el iris acá. Acá hay presencia de sulcus ciliar, que es esta estructura de acá. Acá no. El iris está, el cuerpo ciliar está desplazado hacia adelante, no hay sulcus ciliar. Acá el iris se ve más recto, con esta imagen así que se llama doble jiba. Entonces, este es un ángulo estrecho, y este también, pero este es un iris plató, y esto es un bloqueo pupilar relativo. Esta es la configuración típica del plató, y esta es la configuración típica del bloqueo pupilar relativo. Y otro dato importante a tener en cuenta en estos casos y para hacer la diferencia entre los dos tipos de configuraciones es también el contacto que tiene el iris con el cristalino, que en este caso es casi puntiforme y en este el contacto es más amplio, ¿sí? Más extenso. Y esto acá se los pongo para mostrarles que también nos sirve para ver una iridotomía periférica si está hecha de espesor total, como vemos acá, o no. Y esto explica también cómo un paciente que tiene un bloqueo pupilar relativo, el ángulo se le abre con una iridotomía periférica. Y cómo al plató, por más que le hagan la iridotomía periférica, no se va a abrir. La configuración misma hace que por más está el cuerpo ciliar por detrás. ¿Sí? Bien, también nos permite evaluar entonces el cuerpo ciliar. Este es un corte longitudinal, donde vemos acá el cuerpo ciliar, y este es un corte transversal, donde vemos todos los procesos ciliares. Esto es un corte de un ojo normal, donde vemos la imagen típica, el dedo de guante, típica de los procesos ciliares. Esto es algo muy importante evaluar en procesos inflamatorios crónicos. Muchas veces nos mandan este estudio en pacientes con uveitis crónica para ver el estado de los procesos ciliares, porque muchas veces pueden estar hipotróficos o atróficos y estos ser mucho más planos, disminuidos, eh, totalmente aplanados, y eso nos indica el trofismo de los procesos ciliares. También nos permite ver en casos de ángulos estrechos, como acá, cuando es por la presencia de quistes simples, que pueden ser del cuerpo ciliar o iridos ciliares,
Entonces, estos quistes simples desplazan la raíz del iris y disminuyen o cierran el ángulo. Esto lo que da es una configuración pseudoplatón, no es un platón típico, porque lo está generando la presencia del quiste. Este es un quiste único y estos son, bueno, pacientes que tenían múltiples quistes y en todos los cuadrantes. Como otra vez, si acá tomamos como referencia esta imagen que corresponde al escolón escleral y tomamos el ángulo así, vemos que hay una disminución del ángulo con respecto a la media longitudinal. Y también nos permite ver tumores del cuerpo ciliar, como en este caso. ¿Sí? Esto ya es una imagen de lesión sólida. En este caso, como dato de color, esto era un melanocitoma del cuerpo ciliar, lo sabemos porque el paciente se terminó nucleando y era un melanocitoma del cuerpo ciliar. Y era llamativa en la lesión sólida dentro del tumor todos estos espacios como quísticos que correspondían a áreas de necrosis. Bueno, también podemos evaluar el cristalino, ¿sí? Y la sonda. Este es un cristalino normal que no está cataratoso, que está en posición normal. Podemos evaluar también cristalinos luxados, subluxados, desonulaciones. Esas son todas condiciones patológicas, pero ustedes sepan cómo se ve lo normal. Este es un paciente que tiene catarata y además de catarata, fíjense que aumenta la reflectividad, se ve más blanco, y además tiene pseudofoliación, que se ve como toda esta imagen grumosa que vemos, las fibras zonulares engrosadas, esto corresponde a pseudofoliación. Y acá vemos en un corte longitudinal las fibras zonulares, ¿sí? Muchas veces en condiciones patológicas, se produce una subluxación, no van a ver estas fibras zonulares y van a ver el cristalino tilteado, ¿sí? Ladeado, subluxado. También nos permite este estudio tomar mediciones, como vemos acá, no solo de los ángulos, sino de la cámara anterior. Lo medimos desde la línea del endotelio corneal a la línea de la cápsula anterior del cristalino, y esto corresponde a la medida de la cámara anterior. También podemos medir el diámetro antero-posterior del cristalino, que lo tomamos de cápsula anterior a cápsula posterior. ¿Sí? Bueno, estas son imágenes donde el cristalino no estaba en su lugar, hacemos una ecografía y encontramos acá que tenemos el cristalino luxado a la cavidad vítrea, o acá vemos que esto es una ecografía, que el cristalino está cataratoso y se ve todo turbio, o como vemos acá que está subluxado, ¿sí? Está pendiendo de unas fibras zonulares poquitas que quedaron acá, del otro lado está todo desonulado y está roto y está colgando de algunas fibritas zonulares hacia la cavidad. ¿Ven cómo aumenta la reflectividad cuando hay catarata y se ve blanco? Bien. También podemos hacer ultrabiomicroscopía en casos de lesiones de córnea o el esclera anterior para ver la profundidad de las lesiones. Por ejemplo, acá, esto era un zinc, fíjense. Esto es el limbo y esto es la córnea. Fíjense que esto era para ver si invadía la córnea o no. Y no, las capas de la córnea estaban respetadas. Entonces, en lesiones sólidas, tanto de limbo, de córnea, bueno, es muy útil este estudio para ver la profundidad. Y acá vemos otro SIM, fíjense, con esta irregularidad, esta estructura que se ve por arriba a nivel del limbo, que llega a la córnea, fíjense que produce algo que se llama la delaminación corneal, ¿sí? Se ven como laminitas. Bueno, esto es un signo más que habla de un proceso de atipía, de malignidad. Bien, en cuanto a la conjuntiva y esclera, bueno, ya algo de conjuntiva vimos en cuanto a ultrabiomicroscopía, y en esclera vemos, por ejemplo, para evaluar la esclera posterior, esto es un ojo normal, donde no vemos prácticamente, no se puede diferenciar en capas cuando no hay condiciones patológicas, a diferencia de estos casos donde vemos que esto era una escleritis posterior difusa, toda una escleritis total, fíjense el grosor de la pared del ojo, se veía todo esto que corresponde al espacio subtenoniano, presencia de líquido en este espacio, y esto era una escleritis posterior, lo más localizada, ¿no? Más de tipo nodular, y esta es difusa.
El vítreo, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, acá con ultrasonido usamos la ecografía. Entonces, ahora tenemos, siempre utilizamos sondas de 10 MHz, ahora tenemos sondas de 15 MHz y de 20 MHz. Nosotros las que utilizamos en el hospital y son las de 10 MHz y eso es una ecografía normal, donde la cavidad vítrea se ve como un espacio ancogénico, no se ven ecos en el interior. A medida que pasan los años, con la cinéresis vítrea vamos a empezar a ver lo que llamamos algunos flotadores vítreos, que son estos ecos que ven acá, puntiformes y corresponden a la cinéresis vítrea. ¿Sí? Estos son ecografías normales. Acá tenemos una ecografía, que fíjense, esto es llamativo. Ustedes ven que el ojo parece como larguísimo si lo comparan con esto. Bueno, esto es un paciente que tiene aceite de silicón en la cavidad vítrea. Y cuando hay aceite de silicón, el ultrasonido viaja a través de todas estas estructuras de manera más lenta. Por eso es que como viaja más lento y tarda más en llegar acá y volver, interpreta que el ojo es más largo y por eso lo van a ver como si fuera más largo. ¿Sí? Y esto es un ojo que tenía una infección y bueno, por eso estaba lleno de flotadores en la cavidad vista. Esto es para que ustedes vean y comparen lo que es una ecografía normal y una ecografía en situaciones particulares. Bueno, este es un caso de hialosis asteroide, que lo pongo para diferenciarlo de lo que es una ecografía normal. Fíjense que acá se producen un montón de ecos puntiformes de alta reflectividad por presencia de calcio, que se mueven de la manera típica, así en forma de, está descrito como en rueda de carro, y siempre deja este espacio anecoico por detrás, ¿sí? Esto es todo el vítreo, con la hialosis asteroide, todos estos ecos de alta reflectividad, y esta es la pared. Y esta sombra que vemos acá corresponde al nervio óptico. Entonces, también en el vítreo podemos encontrar y ver en algunas situaciones la hialoide, ¿sí? Que es una membrana muy finita, muy delgadita, cortada, ¿sí? Que cuando hay, por ejemplo, una hemorragia en el vítreo se puede ver con más reflectividad, ¿sí? Porque se produce una interfaz entre lo que es el vítreo normal y la membrana y la sangre, entonces se puede ver un poquito más engrosada. Esta es la hialoide posterior, que está suelta, ¿sí? Es lo que llamamos el desprendimiento del vítreo posterior. Si está toda suelta, hacemos mover el ojo del paciente para un lado y para el otro y vamos a ver que esa membrana flota dentro del ojo. Y acá vemos una situación especial, es un paciente diabético, fíjense que esta membrana está engrosada, por lo que decía, porque hay sangrado, entonces en esos casos aumenta la reflectividad, se ve más blanca y se adhiere a la papila. Pero ¿cómo se adhiere a la papila? ¿Al centro o a los bordes? Y no, a los bordes de la papila vamos a ver la retina no llega al centro. Entonces, si ustedes quieren hacer diagnóstico diferencial de esta membrana y ver, me pueden preguntar, ¿y cómo sé que no es la retina? Y no, la retina no puede ser nunca esto. ¿Por qué? No puede ser un desprendimiento de retina, porque la retina no llega hasta el centro de la papila, ¿sí? Es la hialoide. La retina, si estuviera desprendida, llegaría a los bordes, ¿sí? Este es el nervio óptico que se ve como esta imagen hipocogénica a través de la pared. ¿Mm? Y ahora sí vamos a evaluar retina. Bueno, esto es una ecografía normal, donde no vemos ninguna membrana, ni imagen de membrana sobrelevada. Pero ¿qué situaciones podemos tener de desprendimientos de retina? Y podemos tener de uno traccional, puede ser reumatógeno, puede ser seroso. En el traccional, como vemos acá, está, eso se ve mucho en pacientes diabéticos, vamos a encontrar la hialoides que está adherida, tira y hace como una carpita, tracciona, por eso se llama traccional. Y se ve así, se levanta y produce este típico desprendimiento de retina. En el reumatógeno hay un desgarro, un agujero, pasa líquido y se levanta la retina. Y pueden haber pliegues, como ven acá. Y el seroso es el que tiene shifting, es decir, que cambia de posición el DR con los movimientos del paciente y se da
en pacientes con tumores o con VI, ¿sí? En cuanto a la coroides, también la evaluamos con la ecografía. Esto es un ojo normal donde evaluamos la coroides. ¿Y cómo evaluamos la coroides? Y la evaluamos desde acá hasta acá. ¿Ven que se ve como una línea de separación? Si la siguen, todo esto es la coroides. La retina, por supuesto, no la vemos, está pegada a la coroides, que acá no hay condiciones patológicas. Entonces, si tuviéramos que medir la coroides en este paciente, la medimos desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Y esto qué es? El nervio. Esto es un músculo extraocular, esta es la imagen del otro músculo. ¿Sí? Y esto es parte de la órbita, que también la ecografía nos permite ver la órbita, pero nos permite ver la órbita anterior fundamentalmente y parte de la órbita media. O sea, no es el estudio de elección, la ecografía para evaluar la órbita, ¿sí? Nos ayuda muchísimo, hacemos diagnósticos muchas veces de lesiones en la órbita anterior, pero sepan que la resonancia, la tomografía son estudios que siempre se piden para evaluar lesiones orbitarias, además de la ecografía. Acá vemos otro tipo de lesión, en la coroides, cuando está desprendida, porque es un desprendimiento acá, como ven, coroideo que es seroso. Fíjense que a diferencia de la retina es una membrana más gruesa, que no tiene los movimientos que tiene la retina, está como más estable, no se mueve. Y decimos que es seroso porque tenemos un espacio anecoico por detrás, se ve negro. Cuando es hemorrágico hay flotadores, hay ecos puntiformes, se ve como todo contenido adentro del desprendimiento de la coroides. Y también podemos tener en la coroides tumores, como decíamos, ¿se acuerdan? 3 tipos de lesiones básicas: ecos puntiformes, ecos de membrana o lesiones sólidas. Bueno, esto era un melanoma de coroides, no importa lo que es, pero ven la diferencia entre una lesión de membrana y una lesión sólida, y una lesión puntiforme como vimos antes. Y también nos permite evaluar el nervio óptico, que como vemos acá se ve como una estructura hipoecogénica a nivel de la pared, y tenemos distintas patologías que podemos ver. Por ejemplo, acá vemos esto que es un nervio óptico que está ligeramente excavado. Cuando vemos esto, nosotros informamos, la papila se encuentra ligeramente excavada para que el médico que está viendo el paciente esté atento, ¿no? A veces tiene glaucoma y bueno, a veces el hallazgo aparece principalmente en la ecografía. Acá vemos esta imagen de acá, que es la hialoides, que también está adherida a la papila. Y bueno, acá vemos calcificaciones, esto es una foseta, es una alteración anatómica del nervio óptico, y esto es algo que vemos muy frecuentemente, sobre todo en pacientes hipermétropes, que son los drusen de papila, ¿sí? Que se ven como este piquito acá de alta reflectividad. Cuando está calcificado vemos la sombra acústica posterior, y eso era un paciente con una hipermetropía alta, fíjense, que es bastante característico en estos casos encontrar un engrosamiento de la coroide. Para evaluar el engrosamiento de la coroide siempre tenemos que evaluar los dos ojos, ¿sí? En este caso es muy típico en los hipermétropes encontrar la coroide más gruesa de lo habitual, pero en general se da de manera bilateral. Por eso les puse acá la tira del autorrefractómetro para que vean que no solo tenía los drusen de papila en ambos ojos, estos ojos derechos y ojos izquierdos, sino que también se veía la coroides engrosada. Si tuviéramos que medir la coroides en estos pacientes, la mediríamos de acá hasta acá, ¿sí? Y en este ojo, de acá hasta acá. Es aconsejable bajar la ganancia en estos casos para que él no se vea tan reflectiva la pared y se vea un poquito más oscura, y eso les va a permitir y los va a ayudar a diagnosticar la ecoroides con mayor nitidez. Bueno, esto fue un pantallazo de la correlación del ultrasonido, de conceptos básicos del ultrasonido y de anatomía. A medida que avancen el curso van a ir viendo las distintas patologías y vamos a correlacionar tanto la ultrabiomicroscopía con la ecografía con lo que vayan viendo. Bueno, nada más, muchas gracias.
Gracias, Fer. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Mientras de paso saludo a la doctora Carolina Tapia, que gentilmente pudo entrar antes. Hola, Eh, Hola a Daniela. todos. Hola ¿Cómo Fer, ¿cómo estás? estás? ¿Qué tal? ¿Bien y vos? Bien, Bueno, también acá. bueno, me Bien. alegro. bueno, no lo Bueno, pregunto, Fer. los Un dejo gusto en verte, entonces. Fer. Bueno, Gracias, Fer. igualmente, Caro. Bueno, besito a todos. Chao. Eso, Fer, cuídate. Gracias, Chao. Chao. Hola, Besitos. Caro. ¿Cómo estás? Hola Fabio, ¿cómo andás? Hola a todos. ¿Cómo Todo andan? bien. Gracias por entrar antes, Fer. Caro, Ah, gracias por entrar antes. ¿Querés ir compartiendo pantalla? ¿Me escuchás? Caro, ¿ahí se ve, Fabio? se colgó tu imagen. A ver, se colgó tu imagen. Vamos a detener el video a ver si, porque yo sigo viendo tu imagen, pero se colgó la imagen acá en el Zoom. Bueno, vamos a esperar que vuelva a entrar. Vamos a esperar que vuelva a entrar la doctora. De paso, les digo, igual está en el programa, que los otros módulos que siguen no hay clases presenciales. Va a ir todo por Zoom los módulos restantes de este semestre. Como la última charla también, si llega a haber a una integradora, que no me acuerdo, creo que no hay integradora en los dos módulos siguientes, pero va a ser todo por Zoom. A ver ahora. Fabio, Hola, ¿me escuchás, Caro? hola, yo sí. A ver ¿Escuchan si ahí? A ver si podés compartir pantalla. No, se va de vuelta. A ver, vamos a ver si puede retomar. A ver, Caro, desmuteate.